Pero los mensajes de Frida no eran lo único extraño. Algo mucho más inquietante estaba a punto de salir a la luz. Un documento filtrado desde una fuente anónima dentro del sistema penitenciario de Texas revelaba que un individuo con las iniciales JCCJ había sido ingresado el 4 de julio en una instalación de alta seguridad, pero sin registros públicos visibles. Esta persona supuestamente fue clasificada bajo el protocolo de protección especial, utilizado solo en casos de testigos clave o detenidos en riesgo extremo. Lo escalofriante es que ese protocolo implica aislamiento total, sin acceso a llamadas visitas o incluso a abogados externos. El documento fue rápidamente eliminado de la red, pero no antes de que varios internautas lograran hacer capturas y difundirlas en foros de conspiración. El silencio de las autoridades alimentaba aún más la paranoia. Mientras tanto, comenzaron a circular audios anónimos, uno en particular, supuestamente grabado en una llamada filtrada entre un funcionario del DHS y alguien del FBI. Mencionaba a un boxeador detenido vinculado a operaciones de lavado de dinero y tráfico de influencias dentro de California. La voz distorsionada decía: tenemos que mantener esto fuera del radar político porque hay nombres grandes involucrados, lo que sea, que signifique eso. La pregunta es si Julio fue detenido por su situación migratoria o si cayó en medio de una operación mucho más grande y peligrosa. Su última aparición pública fue la noche del 28 de junio en el ring, con Jack Paul, derrotado pero aparentemente tranquilo. Su lenguaje corporal no mostraba señales de lo que vendría después. O al menos eso pensábamos, porque una nueva teoría decía que el combate en sí fue una distracción. Todo estaba montado para que pareciera una pelea real. Mientras por detrás se cerraban los últimos cabos de una investigación federal. Esto explicaría por qué la detención ocurrió justo después del evento, como si se esperara a que todo el mundo estuviera mirando, para luego desaparecerlo sin dejar huella. Incluso algunos expertos legales aseguraban que la visa vencida no era suficiente para justificar la forma en que fue manejado el caso, y menos aún el aislamiento absoluto sin audiencia ni abogado. Una fuente cercana a la familia reveló en privado que el propio Julio había recibido amenazas semanas antes y que su padre temía por su seguridad, pero no quiso hacerlo público para no empeorar la situación. A estas alturas, el caso ya no era solo un escándalo migratorio, era una historia con tintes de encubrimiento internacional, intereses cruzados y silencio institucional absoluto. Lo que más preocupa es que nadie lo busca oficialmente. Ningún organismo ha emitido una alerta de persona desaparecida, ni se han activado protocolos de derechos humanos. Parece que lo borraron del sistema sin que nadie lo cuestione. Y eso en un país como Estados Unidos resulta más inquietante que cualquier otra cosa. Porque si eso puede pasarle a un personaje famoso, imaginen lo que pasa con los que no tienen nombre ni fama. Así que ahora te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Está Julio escondido por voluntad propia, atrapado en una red de poder más grande que él, o es víctima de una conspiración que jamás conoceremos completa? Pero lo más inquietante ocurrió el 10 de julio cuando su nombre fue eliminado por completo del sistema de detención migratoria de los Estados Unidos. El número de registro Alien, que antes permitía rastrear su ubicación, ahora arrojaba error no encontrado. Las alarmas se encendieron porque este tipo de desaparición digital solo ocurre bajo órdenes especiales cuando un detenido es considerado testigo protegido o cuando su caso toca fibras demasiado delicadas para hacerse públicas. La prensa intentó presionar al DHS y al ICE sin obtener respuesta. Mientras tanto, los rumores crecían como una marea imparable. Se hablaba de una transferencia secreta a una base federal de máxima seguridad en el desierto de Nevada. Otros mencionaban la intervención de agencias de inteligencia interesadas en lo que Julio sabía o con quién se había relacionado en su pasado más oscuro. Porque aquí viene lo realmente escalofriante. Según documentos extraoficiales, filtrados por un exfuncionario del IC, Julio había sido
Mencionado en una investigación paralela al caso de extradición de Ovidio Guzmán, los nombres cruzaban documentos, correos y transacciones financieras, lo que hacía temer que Julio hubiera sido captado en escuchas, o que tuviera conocimiento de reuniones entre figuras públicas y emisarios del cartel. Esto convertiría su arresto en algo mucho más complejo. No era un boxeador detenido por papeles vencidos, era una bomba de tiempo con información peligrosa en sus manos, y el silencio absoluto que lo rodeaba era una estrategia de contención. El 11 de julio, la esposa de Julio, Frida Muñoz, publicó una historia de apenas 3 segundos, una imagen completamente negra con una sola palabra: fe. Eso bastó para que miles de usuarios especularan que algo grave había pasado. Algunos aseguraban que Frida estaba siendo vigilada, otros que había sido advertida para no seguir hablando. Lo cierto es que desde entonces, Frida no volvió a publicar nada y cerró temporalmente su cuenta. Las sospechas se multiplicaron. El padre de Julio. El gran campeón Chávez. Señor dejó de aparecer en medios y rechazó entrevistas por primera vez en décadas. La familia completa se replegó en el silencio absoluto, y ese silencio fue interpretado por muchos como una confesión tácita de que algo verdaderamente grave se había salido de control. Y si Julio no fue deportado, si no fue liberado, si no fue trasladado oficialmente a ninguna parte, entonces, ¿dónde está? ¿Qué sabe? ¿Y por qué es tan peligroso que lo diga? Este caso ya no es una simple historia de un boxeador en problemas, es la crónica de una desaparición institucionalizada, un hombre borrado de los registros, un fantasma en el sistema y un silencio que grita más fuerte que cualquier declaración. Porque cuando el sistema borra tu nombre, cuando tus seres queridos son silenciados, cuando nadie responde, cuando ni siquiera puedes saber si estás vivo o muerto, es porque la verdad que ocultas puede derrumbar imperios. Así que dime tú qué opinas. Fue Julio, víctima de una operación encubierta. Está vivo en algún centro oculto bajo tierra, fue obligado a callar, o simplemente se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para encubrir algo más grande. Sabía algo. Frida Muñoz sabía más de lo que decía. Esa era la pregunta que comenzaba a repetirse entre los seguidores del caso, porque cada uno de sus mensajes, aunque espiritual, parecía esconder una advertencia, un llamado disfrazado de fe, cada cita bíblica, cada imagen en blanco y negro, cada historia sin contexto, era analizada con lupa. Y mientras tanto, el supuesto centro de detención llamado Alligator Alcatraz ganaba fuerza en la mente colectiva, un sitio que no existía oficialmente, pero que muchos juraban conocer, un lugar del que nadie salía, del que nadie hablaba, donde los cocodrilos no eran el mayor peligro, porque lo verdaderamente aterrador estaba dentro de sus muros. Según el documento filtrado en Reddit, el protocolo para ingresar a este lugar incluía una revisión de antecedentes, vinculaciones internacionales y riesgo para la seguridad nacional, y Julio César Chávez Jr. parecía cumplir cada una de esas condiciones. Tenía conexión con Frida Muñoz, con la familia Guzmán, con declaraciones pasadas que ahora resurgían y con un historial legal que lo ponía en la mira. Pero entonces, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué ningún periodista de los grandes medios investigaba? ¿Por qué ninguna cadena importante hablaba de su desaparición? Algunos decían que hubo una orden directa de silencio mediático. Otros que los periodistas simplemente tenían miedo. Y lo más perturbador es que esta teoría del Alligator Alcatraz no era nueva. Hacía años, circulaban rumores de centros similares en áreas remotas, usados para aislar a quienes sabían demasiado o eran demasiado peligrosos para estar entre rejas normales, centros donde no había visitas, donde ni siquiera los abogados sabían si sus clientes seguían vivos y si eso era lo que estaba pasando con Julio. Entonces todo lo demás tenía sentido. Su nombre borrado del sistema, su abogado sin información, su esposa enviando mensajes cifrados, su padre cada vez más ausente. Todo encajaba en un rompecabezas que nadie se atrevía a armar por completo.
Y mientras tanto, la gente pedía respuestas. Exigía saber si Julio estaba vivo, si estaba siendo torturado, si estaba en un juicio secreto, si lo estaban usando como pieza de negociación en un caso mayor, si simplemente había sido entregado en silencio al gobierno mexicano. Pero la respuesta nunca llegaba. Y el silencio institucional era ensordecedor, como si gritaran sin palabras que efectivamente algo muy grande estaba en juego, algo que no podía saberse. Y si eso era cierto, si Julio había sido trasladado a ese supuesto centro en los Everglades, entonces era probable que nadie lo viera jamás otra vez, y que la historia de su desaparición se convirtiera en leyenda, una leyenda de conspiración, traición y poder, donde un boxeador dejó de ser un ídolo para transformarse en un prisionero invisible, atrapado en los pasillos de un sistema que cuando quiere puede hacerte desaparecer sin dejar rastro. Lo más perturbador de esta teoría no era su extravagancia, sino la manera en que encajaba con el vacío total de información. Porque si Julio César Chávez Jr. fue efectivamente trasladado a un país como Sudán del Sur bajo un programa encubierto de deportación remota, entonces su desaparición no era un accidente. Era un acto deliberado de eliminación sistemática, lo más parecido a una limpieza institucional de alguien incómodo, alguien con información peligrosa, alguien que representaba un riesgo estratégico y no un simple migrante fuera de estatus. La idea de un vuelo oscuro saliendo desde Texas hacia Djibouti para luego dejar a Julio abandonado en tierra de nadie sonaba a ciencia ficción, pero informes recientes indicaban que eso ya había ocurrido con otras personas, aunque sin la notoriedad pública que rodeaba al boxeador. Los videos en TikTok que recreaban estos vuelos mostraban imágenes de personas esposadas con bolsas negras en la cabeza, abordando aeronaves sin matrícula, con luces apagadas, que despegaban en la madrugada desde aeropuertos secundarios. Mientras tanto, su familia en México seguía sin respuestas. El padre callado, la esposa ausente, los hermanos invisibles, la prensa silenciada, los abogados frustrados y los seguidores cada vez más convencidos de que Julio fue víctima de una operación encubierta a gran escala organizada por intereses que iban mucho más allá de los tribunales migratorios. Cada pista, cada teoría, cada nuevo dato en las redes parecía reforzar la hipótesis de que el hijo del campeón fue entregado como moneda de cambio en una red de acuerdos oscuros que nadie se atrevía a denunciar oficialmente. Y si todo esto era cierto, si Julio fue deportado a un país africano, sin registros, sin nombre, sin documentos, sin idioma, sin manera de defenderse, sin contacto con su familia, sin abogado, entonces estábamos ante una de las desapariciones más brutales e invisibles del mundo moderno, una ejecución burocrática diseñada para no dejar rastro, el destino perfecto para un hombre que sabía demasiado y cuyo apellido pesaba más que cualquier sentencia legal. Porque no hay prisión más efectiva que aquella de la que nadie sabe nada. Así que dime, ¿tú lo crees posible? ¿Crees que Julio fue borrado de esta manera o simplemente estamos ante... Su transformación es lo más inquietante, porque no fue un declive, fue una mutación mediática y legal que lo llevó de ser un boxeador problemático a una pieza clave en un juego internacional, de poder, inteligencia y silencio. Fue como si una serie de decisiones, errores, relaciones y vínculos lo empujaran poco a poco hacia el centro de una tormenta que nadie quiere reconocer públicamente, porque hablar de Julio ya no es hablar del hijo del campeón, es hablar de una red de pactos secretos, de un sistema judicial que puede desaparecerte con solo borrar una línea en una base de datos, es hablar de acuerdos entre agencias que prefieren callar, a permitir que ciertas verdades salgan a la luz, y es ahí donde esta historia se vuelve demasiado peligrosa para los titulares, porque nadie quiere ser el primero en confirmar que Julio está encerrado en un contenedor en Sudán del Sur, o en una celda sin nombre en los Everglades, o bajo protección en una casa segura de Sinaloa, a cambio de su silencio. Lo más probable es que esté en un lugar donde su voz no pueda ser oída, donde sus recuerdos se desdibujen, donde su apellido ya no lo defienda, sino que lo condene. Porque ser un Chávez en este caso no fue una bendición,
Fue una maldición. Fue la razón por la que todos miraban. Fue el peso que no pudo soportar. Y ahora, mientras el mundo sigue girando, mientras los noticieros ignoran su ausencia, mientras los políticos hacen como si nada, mientras los medios callan y su familia se esconde, nosotros seguimos preguntando, ¿dónde está Julio César Chávez Jr.? ¿Qué sabe quién lo hizo desaparecer y por qué lo dejaron solo en el momento más oscuro de su vida? Lo que parece claro es que ya no es solo una historia de un boxeador desaparecido, es una advertencia para todos los que se acercan demasiado al fuego, para todos los que saben más de lo que deberían, para todos los que alguna vez pensaron que su fama los protegería, porque en esta historia la fama fue la trampa perfecta. Más sorprendente de todo esto es cómo el hijo de una leyenda del boxeo terminó convertido en una figura envuelta en sombras, teorías, rumores y pistas crípticas desde los registros borrados hasta la desaparición de toda cobertura mediática tradicional. La historia de Julio César Chávez Jr. dejó de ser un caso judicial para convertirse en un símbolo de todo lo que puede fallar en un sistema supuestamente transparente, pero la falta de pruebas concretas mantiene todo en el terreno de la especulación. El silencio del IC, del DHS, del gobierno mexicano y de los grandes medios, como ciertas cadenas que antes seguían su carrera como si fuera una telenovela. Ahora simplemente ignoran su existencia, como si el nombre Chávez se hubiera vuelto radioactivo, como si todos supieran que tocar este caso puede tener consecuencias, y mientras ellos callan solo quedan los creadores independientes, los usuarios anónimos, los blogueros que escarban entre documentos filtrados y videos borrosos, buscando un hilo que los lleve a la verdad. El apellido Chávez, antes símbolo de gloria y orgullo nacional, ahora es un peso, es un estigma, es un objetivo fácil y peligroso. La relación de Julio con Frida Muñoz, sus lazos familiares, sus silencios selectivos y esos encuentros que nunca fueron aclarados con gente de inteligencia mexicana, solo hacen que las dudas crezcan. Lo curioso es que mientras más vacíos hay, más teorías surgen, porque el silencio institucional es el mejor combustible para la paranoia, y todo cambió. El 3 de agosto, cuando un usuario anónimo con el nombre de mensajero B325 publicó un código extraño, 6 números, la palabra Los Ángeles Medianoche, casillero 47, acompañado de una foto borrosa de un hombre encapuchado en una terminal de autobuses. La imagen era turbia, pero muchos aseguraban que era Julio. El post explotó en redes y desató una cacería digital que llevó a un youtuber a buscar el casillero y grabar el momento en que lo abría. Lo que encontró fue un sobre con una nota escrita a mano. Decía, TTS está vivo, pero no libre. Sigan buscando la policía. Desestimó la evidencia, pero el video fue visto por millones y reavivó la llama de quienes nunca creyeron en la versión oficial. Lo más inquietante era la posibilidad de que Julio hubiera logrado enviar un mensaje a través de un intermediario, un cómplice, alguien que no podía hablar pero sí actuar. Y si eso era cierto, entonces Julio no estaba muerto. Estaba esperando ser encontrado. Cada publicación de Frida Muñoz era analizada como si escondiera códigos secretos, una vela encendida, una frase ambigua. Cada detalle alimentaba la esperanza o el miedo. Y mientras tanto, los grandes medios seguían en completo blackout, como si hubieran firmado un pacto para no tocar más ese nombre. Algunos decían que era por presión política, otros que era por miedo, y otros que simplemente Julio había dejado de ser rentable como noticia. Pero para quienes seguían esta historia cada día sin respuestas, era una prueba más de que algo se estaba ocultando. El hecho de que el sobre apareciera en una estación como la Greyhound de Los Ángeles, un sitio mencionado en investigaciones previas, como punto de paso para redes criminales, solo aumentaba la sospecha. Era una pista verdadera o una distracción. Era una señal de que Julio seguía en Estados Unidos o de que
Todo era una operación psicológica para mantenerlo invisible. Lo único claro es que el casillero 47 se convirtió en un símbolo, el símbolo de que la verdad sigue ahí afuera, esperando a ser encontrada. ¿Y tú qué crees que pasó? Fue todo una cadena de errores, un castigo silencioso, una conspiración con alcance internacional, o simplemente un caso mal manejado, que se salió de control. Un nuevo archivo clasificado, filtrado desde una fuente interna del Centro de Inteligencia Nacional, mostraba que Julio César Chávez Jr. fue incluido en un protocolo denominado Sombra 1, reservado únicamente para individuos considerados altamente comprometidos con estructuras de poder no oficiales. El documento fechado. El 5 de julio señalaba que la activación del protocolo fue firmada por una figura de alto nivel, cuya identidad estaba completamente tachada, y acompañado por una nota escrita a mano que decía: no puede hablar, no puede salir, y no puede ser reconocido, como si la existencia misma de Julio hubiera sido borrada de forma legal y estructurada. Lo más aterrador de este informe no era solo la clasificación, sino los anexos, imágenes borrosas, tomadas por cámaras internas, de lo que parecía ser un centro de retención alternativo, sin nombre, sin rótulos, sin ubicación registrada, donde los detenidos eran catalogados únicamente por número. El de Julio era el 42478A, el mismo código que apareció grabado en el fondo de una de las historias publicadas por Frida Muñoz semanas antes, donde se veía un marco de espejo con un número dibujado con lápiz labial, y ahora todo cobraba sentido. Frida no estaba publicando por fe, estaba dejando pistas ocultas dentro de mensajes cifrados. Una forma desesperada de mantener la conexión, sin romper el pacto de silencio que evidentemente alguien les impuso. Cada detalle cobraba un nuevo significado, desde la ausencia de sonidos en los videos hasta las canciones de fondo, que incluían frases específicas sobre encierro, pérdida o espera. En una de ellas sonaba la palabra horizonte 32 veces, un dato que coincidía con la coordenada de una base militar abandonada en Arizona, ahora reconvertida en centro de detención extralegal, según documentos reservados del Pentágono, filtrados en 2019, y que volvieron a circular como prueba de que Julio podría estar allí. Lo espeluznante es que en ese mismo sitio, según testimonios de exagentes, se ejecutaban procesos de despersonalización severa, imposición de nuevas identidades, sesiones de disuasión psicológica y borrado sistemático de huellas digitales, registros médicos e incluso recuerdos inducidos, lo que significaba que si Julio aún vivía, ya no sería reconocible por su voz, ni por sus gestos, ni siquiera por su propia familia, porque habría dejado de ser quien era para convertirse en alguien funcionalmente neutralizado en función de los intereses de seguridad nacional. Este nivel de intervención solo se usa en casos donde la información que posee el individuo puede colapsar estructuras de poder o desenmascarar redes de corrupción transfronteriza, y Julio, por alguna razón que nadie podía comprender, parecía tener acceso a ese tipo de secretos. Todo comenzó a girar con una velocidad fuera de control. Un exboxeador que no debía tener más poder que sus puños, ahora estaba atrapado en una dimensión donde cada segundo era vigilado, cada palabra controlada, cada gesto interpretado por expertos en conducta no verbal. Y lo más cruel de todo era que mientras él desaparecía lentamente del mapa, su imagen seguía flotando como un símbolo caótico, un aviso velado de lo que pasa cuando alguien toca los hilos equivocados. Los seguidores que aún lo buscaban comenzaron a conectarse a foros ocultos donde se compartían capturas de pantalla, números telefónicos, fragmentos de voz, todos supuestamente vinculados a Julio. Una de las voces decía simplemente: estoy aquí, pero no como antes. Estoy entre sombras, no como un nombre, sino como un recuerdo. Esa frase provocó un terremoto emocional en quienes lo habían seguido desde sus inicios como deportista,
porque era como si Julio hubiera dejado un mensaje directo desde el abismo, como si supiera que lo encontrarían, o al menos que lo intentarían, su padre, su esposa. Sus hermanos habían sido convertidos en piezas dentro de una maquinaria que ya no controlaban. Y lo más perturbador era que nadie en la esfera pública se atrevía a hablar. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo nombraba, como si mencionar a Julio activara un tipo de maldición silenciosa, como si las consecuencias fueran demasiado reales, demasiado inmediatas. Y mientras la historia seguía fluyendo como un río sucio e imparable, los que antes reían de sus errores, ahora callaban los que lo juzgaban, ahora dudaban los que lo olvidaban, ahora temblaban, porque si a Julio lo podían hacer desaparecer, borrar, neutralizar, sin dejar una sola prueba física, sin dejar una declaración oficial, sin juicio, sin defensa, sin noticia, entonces nadie estaba a salvo, y ese miedo era la verdadera historia, la que nadie se atrevía a contar. La que ahora estás presenciando sin poder mirar a otro lado. Si quieres conocer la verdad completa y seguir cada giro oculto de esta historia, suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene.